Hey, ¿qué tal clase? Bienvenidos una vez más a su curso de electrónica. Los saluda su instructor Reynoso y en esta ocasión continuamos estudiando los elementos básicos para tener una mejor comprensión de este curso de electrónica. Bien, hoy veremos lo que son las leyes fundamentales que nos van a permitir entender mejor este curso y a partir de aquí todo lo que se vea va a tener relación con estas leyes, van a ser nuestro pan diario de cada día. Pues bien, comenzamos. Partimos de lo que es la ley de Ohm. Bien, la ley de Ohm fue desarrollada por George Simon Ohm, lo que fue un gran investigador alemán que ocupó lo que fue en 1827, presenta lo que fue su ley fundamental como tal, la ley que es la base de el análisis de circuitos eléctricos, la ley de Ohm. Pero bueno, este señor tuvo grandes vicisitudes para poderla presentar, dado que pues es una fórmula demasiado sencilla como para que pueda eh, dar una explicación a los fenómenos eléctricos que suceden en un circuito. Entonces, no tuvo el renombre que merecía, sino hasta 22 años después que él ocupa lo que es una cátedra de física en la Universidad de Múnich en reconocimiento por esta gran aportación científica. Y en 1841 él recibe la medalla Copley de la Royal Society que pues le valió por esta investigación. Este señor no solamente tuvo grandes aportaciones en lo que fue la, el campo de la electricidad, sino que también él tuvo aportaciones en la física molecular, la acústica y la comunicación telegráfica. Si queremos saber más sobre sus investigaciones, bueno, podemos hacer labor de investigación, pero por ahora nos atañe lo que es su aporte en el campo de los circuitos eléctricos. Bien, la ley de Ohm es la relación que existe entre la corriente, la tensión y la resistencia en un circuito eléctrico. Cuando la corriente circula a través de un circuito, esta es generada por una batería, una fuente de tensión, un elemento activo. Y esta circula a través de un elemento pasivo, es decir, un elemento que le oponga resistencia a esa corriente. Bien, de forma mnemotécnica nosotros vamos a ver esta relación como la corriente primeramente, la relación del voltaje que es proporcional a esa corriente y que esta corriente a su vez es inversamente proporcional eh, con la resistencia, es decir, tensión sobre resistencia. La corriente entonces, en otras palabras, es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Queda más claro, ¿verdad? Bien. Ahora, esa forma mnemotécnica, si nosotros visualizamos ese triángulo, nosotros tapamos, digamos, de forma mental la corriente, vamos a tener que queda en la parte superior, es decir, en el numerador, la tensión o voltaje. Y en la parte inferior o denominador queda la resistencia para hacer el despeje. Si a nosotros nos piden calcular la tensión, entonces mentalmente nosotros tapamos esa parte de tensión y vamos a ver que la corriente queda a un costado de la resistencia, lo que nos indicaría un producto. Por lo tanto, la tensión o voltaje es igual al producto de la corriente por la resistencia. Ahora, la resistencia eléctrica es la relación que existe entre el voltaje y la corriente en un circuito eléctrico. La resistencia es constante. ¿Ok? Las demás los ponemos en función del tiempo. ¿Por qué? Porque podemos poner también una fuente de corriente alterna que varíe, es decir, que varíe con el tiempo y entonces tenemos en distintos instantes del tiempo distinta tensión y distinta corriente. Para la resistencia no es el caso. ¿Por qué? Porque la resistencia ya es un elemento fijo físicamente hablando. Entonces la resistencia es el voltaje entre la corriente en un circuito eléctrico. Bien, para un mejor entendimiento, la corriente en un circuito eléctrico decíamos que es
directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Cómo podemos visualizarlo de una mejor manera? Bien, de esta forma, una forma pictográfica, algo caricaturesca, vamos a ver esta relación de tensión, de voltaje, tensión, voltaje o también la resistencia y también la corriente. Bien, ¿qué son estos parámetros? La tensión, el voltaje. Bien, la tensión eléctrica o voltaje también la podemos conocer como diferencia de potencial. Por eso es que quizás exista, digamos, ciertas confusiones. Pero si a nosotros nos dicen tensión, hablamos de voltaje o hablamos de diferencia de potencial. Hablamos de el, la misma, eh, el mismo fenómeno físico presente en un circuito eléctrico. El mismo parámetro, mejor dicho. Entonces, la tensión eléctrica o voltaje o diferencia de potencial, por definición, es el trabajo necesario para desplazar una unidad de carga en un punto, de un punto, perdón, dicho, a otro punto en un determinado material. ¿Ok? Es el encargado de dar el empuje, ¿ok?, a esa unidad de carga. Ahora, esa unidad de carga nos relaciona a lo que es la corriente. Cuando de un punto a otro de un material conductor se desplaza uno o más unidades de carga eléctrica, diremos que circula una corriente eléctrica. Y ahora la resistencia. La resistencia es esa propiedad física, ese parámetro físico propio de un material de oponerse al paso de la corriente eléctrica, y esa propiedad es la resistencia eléctrica, es decir, es la que le va a poner esa traba al paso de la corriente. Entonces es nuestro muñequito rojo que está, digamos, obstruyendo el paso de la corriente, y la tensión o voltaje es el que se encarga de empujar o darle empuje a esa carga eléctrica. Bien, otra de las leyes fundamentales son dos leyes, que son las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff fueron introducidas por Gustav Robert Kirchhoff. Gustav Robert Kirchhoff nace en Königsberg, Prusia, es decir, un físico matemático prusiano que, bueno, él no pasó por tantas vicisitudes como lo que fue su homólogo George Simon Ohm. eh, Él desarrolla dos ecuaciones o dos principios básicos para el análisis de circuitos eléctricos que llevan su nombre, las leyes de Kirchhoff. Entre sus contribuciones científicas de Kirchhoff se encuentran lo que son eh, para los circuitos eléctricos, las leyes de Kirchhoff. Tenemos también aportaciones en la espectroscopía. Él inventa el espectroscopio, por cierto. También desarrolla el campo de la teoría de placas, óptica, radiación de cuerpo negro. Y bueno, si queremos saber un poco más, pues podemos lanzarnos a investigar nuevamente sobre este señorón. Ahora, en 1845, bajo la tutela doctoral de Franz Ernst Neumann, él desarrolla lo que son sus leyes sobre los circuitos eléctricos. Primera ley, la ley de los nodos. La ley de los nodos es aplicar este principio matemático a un nodo. ¿Qué es un nodo? El nodo es la interconexión de uno o más elementos, perdón, de dos o más elementos en un punto determinado. ¿Okay? Puede ser en este caso una lámpara, una resistencia, una fuente o un simple cable. ¿Okay? Entonces todos los elementos interconectados en un punto los vamos a conocer ese punto como nodo. La ley de los nodos de Kirchhoff nos dice que es la suma algebraica de las corrientes debe de ser igual a 0. ¿Okay? Esta suma algebraica está relacionada directamente con la ley de conservación de la energía. Es decir, toda la energía que entra a un sistema, nada se desperdicia. También tiene que salir de ese sistema. Se transforma. ¿Okay? Entonces, la suma algebraica de las corrientes, ¿okay?, para conservar ese equilibrio, lo vamos a referir también como la suma de las corrientes que entran en un nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de él. Ejemplito. Para el caso particular
nosotros observamos 4 corrientes, 2 corrientes que entran, corriente I2 y corriente I3, y 2 corrientes que salen, corriente I1 y corriente I4. ¿Ok? ¿Por qué denominamos I? Por intensidad de corriente. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuántas entran? Entran 2, I2 e I3. ¿Y cuántas salen? I1 e I4. ¿Ok? Si nosotros reordenamos esta ecuación, pasamos del lado izquierdo de la igualdad I1 e I4, que están sumando, pasan restando, entonces se cumple que la suma algebraica que entra de todas las corrientes que entran en un nodo debe de ser igual a 0. ¿Ok? Es suma algebraica. Nos referimos a ello, a que los signos pueden cambiar. Entremos a la segunda ley, la ley de las mallas. La ley de las mallas se refiere a un circuito de lazo cerrado. ¿Ok? Recordemos nuestra sesión anterior. El lazo es la interconexión de todos los elementos en un circuito. ¿Ok? Cerrada. Ahora, esta ley de las mallas nos dice que la suma de tensiones, la suma algebraica de tensiones que están presentes en un circuito eléctrico debe de ser igual a 0. Eso que nos refiere de forma análoga a la ley anterior, nos dice que la suma de las tensiones de subida debe de ser igual a las tensiones de caída. ¿Qué nos referimos con subida de tensión y caída de tensión? La subida de tensión nos la dan los elementos activos, es decir, aquellos elementos que nos aportan energía al circuito eléctrico, baterías, acumuladores, eliminadores, todo elemento que nos aporte energía al circuito es una subida de tensión, representa para nosotros una subida de tensión. Ahora, ¿qué nos representa una caída de tensión? La caída de tensión nos la representan los elementos pasivos, los elementos que absorben esa energía eléctrica, en este caso, resistencias. Ok. Ahora, cuando nosotros hacemos un análisis por la segunda ley de Kirchhoff, la ley de las mallas, debemos contemplar siempre un sentido de análisis. Se recomienda el sentido por convención, sentido horario. ¿Ok? Es el sentido que se le da por conveniencia a la corriente eléctrica. Cuando hagamos análisis vamos a encontrar que muchas veces de nuestros resultados nos pueden dar negativos. No quiere decir que estemos haciendo las cosas mal, sino que ese resultado negativo iría en contra del sentido de análisis que nosotros hemos propuesto. No es otra cosa más que eso. Ahora, un ejemplito para el caso particular para tener un mejor entendimiento de esta ley. Bien, comencemos con nuestro análisis en sentido horario, ¿ok? Vamos a partir de lo que es la fuente E1. Vamos a salir de nuestro circuito. Mi sentido de análisis me va a ir polarizando todos mis elementos conforme vaya avanzando, ¿ok? Asumimos que la corriente va a salir desde la fuente E1. Puede salir de la fuente E2, pero llevemos un orden. Siempre recomiendo hacerlo desde izquierda y desde su parte superior, es decir, parte superior izquierda. Comenzamos entonces con el análisis. Asumimos que la corriente entra por la resistencia, va a polarizar esa resistencia positivamente y cuando salga va a salir de forma negativa. Entonces tenemos una caída de tensión B1. Luego tenemos que sale nuestra corriente que estamos proponiendo y polariza la segunda resistencia, que sería la resistencia 3. ¿Ok? Entra positivo, ¿sale? Y sale negativo. Entonces, como entra positivo, tenemos más B3. Luego, seguimos con nuestro análisis. Ahora entramos a la resistencia R4. Entra positivo, sale negativo. Entonces, más V4. Ahora, aquí viene lo interesante. Seguimos con nuestro análisis. Ahora, esa supuesta corriente que hemos propuesto entra por la batería E2.
Pero observemos, la batería, ¿por dónde entra? Entra por el negativo y sale por el positivo. Entonces tomamos el signo negativo y decimos menos E2, menos la tensión de la batería. ¿Ok? Luego proponemos más un B2, que sería la caída en la resistencia 2. Luego concluimos nuestro análisis y entramos nuevamente por el negativo de una batería. Entonces sería menos E1. Y esto, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, debe de ser igual a 0. Ahora, nosotros podemos reordenar nuestros elementos como lo hicimos con la analogía anterior. Decimos que los negativos, como tal, los pasamos del otro lado de la igualdad, positivos, y se quedan positivos los que tenemos. ¿Ok? Bien, entonces nosotros tendríamos las subidas de tensión E1 y E2, ¿ok? Y las caídas de tensión B1, B2, B3 y B4. Entonces, cumplimos con la ley de Kirchhoff. La suma de las subidas de tensión en un circuito eléctrico debe de ser igual a la suma de las caídas en cada elemento de dicho circuito. Ahora, una consecuencia directa de lo que son las leyes de Kirchhoff y de la ley de Ohm es los divisores de tensión y divisores de corriente. Los divisores de tensión y de corriente no son otra cosa que una técnica de análisis de circuitos eléctricos. Y bueno, ¿qué es un divisor de tensión? El divisor de tensión nos responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la caída de tensión de la resistencia 1 y resistencia 2 en términos de una fuente de voltaje? ¿Ok? Tenemos un lazo simple y, bueno, con una corriente que sale del positivo de la fuente. ¿Ok? Este es el sentido convencional de la corriente. No significa que salga necesariamente por ahí. El sentido físico, el sentido real de la corriente es de negativo a positivo. Pero a partir de aquí, por convención, conveniencia, ¿okay?, de nosotros, para nuestro análisis, tener un orden, vamos a decir que la corriente sale del positivo y regresa por el negativo. ¿Ok? Entonces, vamos a ir analizando. El divisor de tensión es esta técnica que nos va a indicar cuál es la caída de tensión en la resistencia 1 y la caída de tensión en la resistencia 2 en términos de la fuente que los está alimentando. Para ello, vamos a tener en cuenta el siguiente hecho clave. La corriente en un circuito en serie de elementos puramente resistivos va a ser la misma en cada elemento. Es decir, la corriente que suministra la fuente de voltaje va a ser igual a la misma corriente que voy a tener en la resistencia 1 y va a ser igual a la corriente que yo tenga en la resistencia 2. Es invariante. Ahora, por la ley de Ohm, nosotros sabemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, para el caso particular, decimos que la corriente total de este circuito es igual al voltaje total entre la resistencia total. Pero, ¿quién es la resistencia total? Es un circuito simple, que está en serie. Entonces, la resistencia total implica que es la suma de las resistencias. Ahora, nuevamente por la misma ley de Ohm, yo puedo decir que la corriente para la resistencia 1 va a ser igual al voltaje en la resistencia 1 entre la resistencia 1. Lo mismo para la corriente en 2. Va a ser la caída de tensión de esa resistencia 2 entre la propia resistencia 2. Ahora, tomemos este hecho clave. Para la primera cuestión, yo digo que la corriente 1 va a ser igual a la corriente total. ¿Ok? ¿Esto qué me implica? Que bajo la ley de Ohm, la corriente 1 es igual al voltaje 1 entre la resistencia 1. ¿Ok? Y esto va a ser igual a ¿qué? Al voltaje total entre la resistencia total. Si nosotros sabemos que la resistencia total es igual a la suma de R1 más R2 y
observo que la resistencia 1 del lado izquierdo de la igualdad está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces, tenemos directamente que la tensión o la caída de tensión de la resistencia 1 en términos del voltaje total es igual a la resistencia 1 entre la suma de las resistencias que intervienen en este arreglo por el voltaje total. Ahora, el siguiente supuesto, bajo el hecho clave de la corriente que circula en un circuito en serie con elementos puramente resistivos, digo que la corriente 2 es igual a la corriente total. Esto implica que, ¿qué? Que el voltaje 2 entre la resistencia 2 es igual al voltaje total entre la resistencia total. Nuevamente, del lado izquierdo de la igualdad, resistencia 2 está dividiendo, pasa multiplicando. Sabemos que la resistencia total es igual a la suma, por lo tanto, el voltaje 2 es igual a la resistencia 2 entre la suma por el voltaje total. Aquí, estas dos conclusiones debemos tenerlas muy bien presentes en nuestra mente. Aquí hemos demostrado cómo llegamos a ello. Cuando se nos presente un problema de similar magnitud o similar, dificultad, nosotros vamos a recurrir únicamente a estas conclusiones, a estas fórmulas si ustedes le quieren llamar. El voltaje 1 está directamente relacionado con la resistencia 1 entre la suma de los elementos que intervienen en el arreglo por el voltaje de la fuente. El voltaje en 2 es igual a esa resistencia 2 entre la suma de todos los elementos resistivos que intervienen en el arreglo por el voltaje total. Si nosotros tuviéramos más elementos conectados, pues, por ejemplo, tuviéramos una resistencia 3 conectada y quisiéramos calcular la tensión, la caída de tensión en la resistencia 3 imaginariamente, nosotros vamos a poner la resistencia 3 entre la suma de todas las resistencias que intervienen en ese arreglo simple, en serie. Entonces sería R1 más R2 más R3 como denominador. Y todo eso que multiplica a voltaje total. ¿Sale? Bien. Entonces digamos que son elementos mentales que nos van a ayudar a hacer un análisis mucho más rápido. Ahora, la siguiente cuestión, consecuencia de las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, son el divisor de corriente. El divisor de corriente está aplicado a circuitos en paralelo. Entonces, un divisor de corriente debe de responder a la pregunta siguiente: ¿cuál es la corriente que fluye a través de la resistencia R1 y R2 en términos de la corriente total? Tenemos ese arreglo. ¿Ok? En ese arreglo, asumimos que en esos bornes está conectada lo que es una fuente de tensión. ¿Ok? Esa fuente de tensión, pues, me va a generar una corriente. ¿Ok? Y esa corriente, pues, entra a ese nodo. ¿Ok? Esa corriente se va a dividir en una corriente 1 para la resistencia 1 y una corriente 2 para la resistencia 2. Lo pongo en esta disposición para tener un mejor entendimiento. Lo puedo colocar de la siguiente manera y no hay ningún problema. Esto es, digamos, una falla muy recurrente en los alumnos, en los estudiantes, que nosotros como docentes podemos cambiar nada más de posición el circuito y quizás nuestra visión o imaginación no nos permita visualizar cómo analizar cierto circuito. Entonces, para evitar caer en estas circunstancias, siempre adopten la posición que más les convenga visualmente hablando. Por ahora voy a quitar este elemento. Y nuevamente también aquí existe un hecho clave. Para la tensión en un circuito en paralelo, nos dice que en un circuito en paralelo de elementos puramente resistivos, la tensión en cada elemento será la misma. Para el caso de que nosotros tenemos una fuente, esa fuente va a alimentar de igual manera a la resistencia 2 y a la resistencia 1 con el mismo voltaje. Ahora, por la ley de Ohm, ¿cuál sería el voltaje total
pues igual a la corriente total por la resistencia total. Esto, ¿qué quiere decir para nosotros? La resistencia total, ¿quién es? La resistencia total, hemos visto en nuestros cursos de circuitos eléctricos que en un circuito en paralelo, para dos resistencias, es el producto sobre la suma. ¿Ok? Esta conclusión la debemos ya tener presente. Ahora, nuevamente, haciendo la analogía, el voltaje 1 va a ser igual a la corriente 1 por la resistencia 1. Noten que siempre el subíndice me va a indicar quién es con qué yo debo de analizar. Si yo hablo del voltaje en 1 o la caída de tensión en la resistencia 1, voy a tener corriente 1 por la resistencia 1. Si hablo de la caída de tensión en la resistencia 2, voy a hablar de la corriente 2 por la resistencia 2. Ahora, utilizando lo que es este hecho clave, la corriente, el voltaje 1 es igual a la tensión de la fuente. Voltaje 1 es igual al voltaje total. Voltaje 1 dice que es la corriente 1 por la resistencia 1. Esto va a ser igual a la resistencia total por la corriente total. ¿Ok? Recuerden, el orden de los factores no altera el producto. Esto implica que ¿qué? Nosotros conocemos la resistencia total. Entonces, esto implica directamente que la corriente 1 por la resistencia 1 va a ser igual al producto entre la suma de las dos resistencias que intervienen en el arreglo por la corriente total. ¿Ok? Producto entre la suma R1 por R2 entre R1 más R2. Observamos que del lado izquierdo de la igualdad tenemos a la resistencia 1 multiplicando. A nosotros nos piden determinar la corriente que fluye a través de la resistencia 1. Entonces, despejamos resistencia 1. Está multiplicando, pasa dividiendo del otro lado de la igualdad. Entonces, resistencia 1 como numerador, resistencia 1 como denominador, se anulan entre sí. ¿Ok? Se hacen la unidad. Por lo tanto, la corriente 1 en términos de resistencia y tensión y corriente total es igual a la resistencia 2 entre la suma. ¿Ok? Obsérvenlo bien. Ahora, para el siguiente caso, el voltaje en 2 voy a tomar es igual al voltaje total. Recordemos que el voltaje que alimenta cada una de las resistencias es el mismo. Entonces, bajo la ley de Ohm, yo puedo decir que la corriente 2 por la resistencia 2 es igual a la resistencia total por la corriente total. Esto implica que, ¿qué? Si yo sustituyo la resistencia total como el producto sobre la suma, nos queda que la corriente 2 por la resistencia 2 es igual a R1 por R2 entre la suma R1 más R2 por la corriente total. Nuevamente, resistencia 2 está multiplicando, pasa dividiendo del otro lado de la igualdad y observamos que la resistencia 2 del numerador con la resistencia 2 del denominador se anulan. Por lo tanto, la corriente 2 nos queda como el producto de R1 entre la suma R1 más R2 por la corriente total. ¿Ok? Estas conclusiones, por favor, no se confundan. Si nosotros tenemos un arreglo de más resistencias, ya no aplica directamente como lo vimos en el divisor de tensión. Aquí sí necesariamente tendríamos que sustituir el valor de lo que es la resistencia total. ¿Ok? Tendríamos que desarrollar el paralelo si tenemos más de dos resistencias. ¿Ok? Ahora, observen, si a mí me piden calcular la corriente 1, ¿ok? En términos de la corriente total, yo voy a decir que la corriente 1 es la corriente que circula a través de la resistencia 1. Entonces, para mi análisis, yo voy a tomar el opuesto entre la suma, ¿ok? El opuesto a la que me están pidiendo, que es R2, entre la suma por la corriente total. Si me piden la corriente 2, ¿cuál es su opuesto? La resistencia 1, entre la suma, que es R1 más R2 por la corriente total. Bien, para
tener, digamos, una mejor visión de todo lo que hemos visto, vámonos a un ejemplito. Vamos a determinar la corriente 3 y la tensión 3 en la siguiente red, ¿ok? Aquí muchos podrán decir, ok, puedo aplicar pues la ley de las mallas. Sí, es, es válido, se puede, por supuesto. Hay varios caminos para resolver un mismo problema, ¿ok? Yo les voy a mostrar uno, ustedes pueden hacer otro. Bien, primeramente yo voy a tomar los dos elementos que se encuentran en paralelo y voy a llamar a estos elementos como una resistencia con un apóstrofe. Esa resistencia con un apóstrofe se refiere a el paralelo entre la resistencia 2 y la resistencia 3. Ok, nuevamente aplico producto entre la suma y dice que son 12 por 6 entre 12 más 6 kiloohms y nos da el valor de 4 kiloohms. Ok, entonces voy a redibujar ese circuito como un arreglo de dos resistencias, R1 y R apóstrofe, el cual tiene el valor de 4 kiloohms. Bien, ahora la resistencia total de ese circuito, de ese arreglo, ¿quién es? La resistencia total corresponde a la suma de R1 más R apóstrofe. Y tenemos que esta resistencia total es igual a 6 kiloohms. Ahorita vemos para qué es ese valor, cómo lo vamos a utilizar. Vimos que en el divisor de tensión y de corriente utilizábamos las resistencias totales del circuito. Ahora, la corriente suministrada por el circuito es la corriente IS, ¿ok? Esa corriente IS corresponde por la ley de Ohm a la tensión de la fuente entre la resistencia total. La tensión de la fuente es 54 volts. Entre la resistencia total que acabamos de obtener, que son 6 kiloohms, obtenemos el valor de 9 miliamperes. Si nosotros metemos este valor a nuestra calculadora, muy probablemente vamos a obtener 9 por 10 a la menos 3, notación científica. ¿Ok? Ahora, la corriente IS va a ser igual a la corriente I1, como lo vemos en el segundo diagrama. ¿Por qué? Porque hemos visto que de acuerdo al divisor de tensión, la corriente que circula a través de elementos en serie resistivos es la misma. ¿Ok? Entonces, la corriente de la fuente es igual a la corriente que circula a través de la resistencia 1. Y esto a su vez va a ser igual a la corriente que circula a través de la resistencia con el apóstrofe. ¿Ok? Pero ¿quién es esa resistencia con el apóstrofe? Lo acabamos de ver desde el principio. Es el arreglo en paralelo de la resistencia de 6 kiloohms y la resistencia de 12 kiloohms. El problema nos pide calcular la corriente I3, es decir, la corriente que circula a través de la resistencia 3. ¿Ok? Entonces, aquí aplicamos lo que es la técnica de divisor de corriente. Si me piden la corriente I3, ¿ok? La corriente en la resistencia I3, yo voy a utilizar, ¿quién? El opuesto, que va a ser 12 ohm entre la suma. ¿Ok? Entonces, R2 entre la suma R2 más R3 por la corriente I1. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el opuesto? Es la resistencia de 12 kiloohms entre la suma 12 más 6 por la corriente que está entrando, que es 9 miliamperes. Al desarrollar esta operación, nosotros tenemos que la corriente I3 es igual a 6 miliamperes. ¿Okay? Nosotros observamos que kiloohm y kiloohm se anulan entre sí, por lo tanto no tenemos conflictos en las unidades. Ahora, para obtener la tensión en la resistencia 3, ¿okay? Observemos que nuevamente, porque tenemos un arreglo en paralelo, decimos que el voltaje que ingresa a ese arreglo en paralelo va a ser igual al voltaje que tengamos en todo lo que es la resistencia comita, ¿ok? Resistencia apóstrofe. Entonces, el voltaje en la resistencia apóstrofe va a ser igual a la resistencia 2
igual al voltaje que tengamos en la resistencia 3. ¿Ok? Entonces, ¿quién es ese voltaje? Observemos nuevamente nuestro segundo diagrama. Bien, el voltaje por divisor de tensión vamos a tener que va a ser ese apóstrofe entre la suma por la tensión de entrada. Entonces, esto va a ser igual a la resistencia apóstrofe, que son 4 kilo ohms entre 2 kilo ohm más 4 kilo ohm, que corresponde a la suma de las resistencias en serie, que multiplica a la fuente que los alimenta, que son 54 volts. Ahora, realizando esa operación, nosotros tenemos rápidamente que el voltaje en la resistencia 3 es igual a 36 volts. Y con ello, pues, hemos aplicado tanto las técnicas de divisor de tensión, las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm en un ejemplito muy simple. Por ahora, si te ha gustado esta sesión, repasa una vez más si es necesario. Y bueno, te invito a apoyar lo que es mi canal, dejando tu poderosísimo like a lo que es esta sesión. Y bueno, a mis alumnos que están en mi curso ordinario, los invito a continuar con sus actividades en Google Classroom. Si tenemos dudas, sugerencias, déjenlas en la caja de comentarios. Y bueno, nos vemos la próxima sesión. ¡Chao!